Dios le bendiga poderosamente en este día. Este es su siervo, ministro de la Asamblea de Dios, Jorge Luis Rivero, del ministerio Yo Soy el que Soy, anunciando como siempre que hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Hoy traigo una palabra muy interesante que le va a servir de consuelo y fortaleza a muchas personas. Algo que va a traer respuesta a aquellas personas que han estado orando por un milagro o han estado orando por una sanidad y no han visto aparentemente la mano de Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Voy a utilizar dos textos bíblicos para comenzar y luego entonces desarrollamos el mensaje de la palabra del Señor. Dice la Escritura primeramente en Marcos 16, del 15 a el versículo 17 y 18 también. Dice así: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Preste atención. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y vamos a la parte que a mí me interesa y que nos compete en este día. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O se pondrán bien, dice esta versión de la Escritura. Ahora vamos rápido al libro de Santiago. Y en su capítulo número 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 12 hasta el 15 exactamente. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas entonces. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura miente, la Escritura está fallando, hay una crisis de fe en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué oramos por los enfermos y esto no se sana? Amados hermanos, hemos hecho de la sanidad un ídolo, y es la verdad. Hemos clamado por milagro. A menudo nos encontramos con el mismísimo silencio de Dios. ¿Acaso, pregunto, hemos perdido la fe? ¿O quizás la Biblia no dice la verdad? Vamos muy pronto a ver qué es lo que dice con respecto a esto la Sagrada Escritura. Pero primeramente vamos a orar. Padre que estás en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este día, por este momento, por esta tu palabra, y te rogamos que tú abras los oídos de aquellos que están destinados desde antes de la fundación del mundo a entender y escuchar esta palabra. Yo te pido que a través de esta palabra tú traigas esperanza, fortaleza, fe, ánimo en medio del pueblo de Dios, y sobre todo aquella población del pueblo de Dios que está enfermo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos que tú aclares, que tú dirijas mi palabra, que no sea yo, que seas tú quien esté ministrando donde quiera que llegue esta palabra poderosa. Este mensaje le he titulado El silencio de Dios, la gloria oculta en la aflicción. El silencio de Dios, la gloria oculta en la aflicción. Vamos a, como punto número 1, hablar sobre la soberanía de Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra. Y la idea es que la voluntad de Dios es suya, no nuestra, hermano. Suya, no nuestra. En el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 11, dice: Yahweh le dijo: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo, o al sordo, o al ciego que ve? ¿No soy yo Yahweh? Y en Romanos 9, 21 dice: amigo y hermano, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Primeramente tenemos que entender como creyentes
como personas simpatizantes de la fe, algunos, como otros que van a la iglesia por curiosidad, porque le llama la atención la fe, pero todavía no se han entregado a Jesucristo. Que a pesar que hay numerosos textos bíblicos, yo no solamente escogí dos, hay numerosos textos bíblicos que enseñan o que dan la promesa de que nuestro Señor no solo es nuestro sanador, sino que le pidamos a Él y que Él va a respaldar esa oración. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué está sucediendo dentro del pueblo de Dios cuando un hermano ora por sanidad? O cuando oran por ese hermano, o cuando ese hermano inclusive ayuna, hace vigilia. A veces lastimamos, a veces herimos a las personas diciendo, no, que tú tienes poca fe. O no, lo que sucede es que tú estás bajo juicio. O no, tienes que revisarte para ver qué está pasando con tu vida. Porque mira, yo clamé, yo oré y el Señor me sanó y me liberó. Así que tienes que ver. Y esas personas son dañadas. Yo recuerdo que cuando yo era joven en mi tierra, fui a varias campañas y vi esto hace ya más de 40 años atrás. Vi esto dentro del pueblo de Dios. Evangelistas, predicadores, no importa el ministerio específico, que oraban por los enfermos. Algunos eran sanados y tristemente a los que no eran sanados le decían, es que usted no tiene fe. Y ayer el hermano o la hermana se iba llorando. O no, es que realmente el problema suyo es que usted está bajo juicio. Cuando veían que oraban por un enfermo y este enfermo no era sanado, empezaban a darle sus propias interpretaciones a la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos enseña bajo 7 puntos que vamos a estar hablando en este día, aleluya, que sí, Dios promete sanidad, Dios promete liberación, Dios promete reventar las cadenas. Pero ¿y qué pasa cuando Dios no revienta las cadenas o cuando Dios no quiere hacer sanidad? Bueno, el punto número uno que tenemos que entender es que desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de promesas. Y hablando propiamente de las promesas que pertenecen al rango de la sanidad divina. Pero eso no quiere decir que porque la Biblia esté llena de promesas con respecto a la sanidad divina, cada vez que oremos vamos a ser sanos. Y eso no tiene nada que ver con el juicio de Dios, con que la persona anda mal espiritualmente, o con que realmente el evangelista o el predicador no lleva una vida de oración, o porque a la persona le faltó la fe. Sencillamente, punto número uno, iglesia, pueblo de Dios, no se deje engañar ya más. Dios es soberano. Y es el punto número uno que vamos en esta tarde a compartir con usted. Dios es soberano. Y como hemos leído en Romanos y en Éxodo, Él sana cuando quiere y cuando no quiere no sana. Eso está en su voluntad. Y tenemos que aprenderlo de la oración de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, cuando allá en el huerto, momentos antes en que fuera arrestado y entregado, dijo, Padre, si puede, pasa esta copa de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad. En la famosa oración del Padre Nuestro se nos enseña, hágase tu voluntad en esta tierra como en los cielos. Pero eso no se le enseña a la iglesia, o la gente no le entiende, o como siempre digo, no leen este libro maravilloso, y por eso es que tenemos tantos problemas. Porque realmente la palabra de Dios es para estudiarla, es para meditarla, es para deleitarnos en todo lo que ella enseña. Y sí, nuestro Dios sana, pero Él es soberano y escoge si sanar o no sanar. Y hay muchos parámetros en la vida, en la Biblia, de la cual este mensaje podríamos convertirlo quizás hasta en un estudio. Pero pretendo en esta tarde no dar un estudio, sino más bien dar una exhortación. Una exhortación, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza que te abra el entendimiento, que abra tu corazón para que tú entiendas que porque Dios no te ha sanado de tu enfermedad, amigo y amiga, no quiere decir que tú eres el peor del mundo, no quiere decir que Dios no te quiere, no quiere decir que tú no tienes fe, no quiere decir que la iglesia que tú vas no sirve, no quiere decir que el pastor que tú tienes no sirve, no quiere decir que tú andas mal y está bajo juicio. Sencillamente Dios en su soberanía, y la palabra soberanía significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no hay ser humano que pueda manipularlo.
ni tampoco hay entidad espiritual que pueda, ni ángel, ni principado, ni potestades. Nadie puede manipular la gracia y la obra del Dios del cielo y de la tierra. Así que vemos primeramente qué es lo que está sucediendo cuando nosotros, porque se ha hablado mucho de sanidad y se ha hecho de la sanidad un ídolo, ciertamente. Se ha proclamado que en su nombre sí, en su nombre se rompen las cadenas. Pero ¿y qué cuando no se rompen las cadenas? ¿Y qué cuando no es sano el hermano? ¿Quién falló? ¿La Biblia falló? Jamás y nunca. Tenemos que entender que Dios es soberano. Hermanos, yo mismo, en una ocasión en mi vida, cuando era joven y estaba recién convertido, oré por una persona que tenía cáncer y esa persona fue sanada en una semana. El resto de mi ministerio, yo he orado por muchos enfermos y no han sido sanados, hermano. Era la voluntad de Dios de que ese joven de cáncer fuera sanado. Y eso fue un testimonio donde yo vivía y en el hospital. Y hay hermanos que todavía están vivos que saben que fue real. Se oró, se profetizó sobre él, dirigido por el Espíritu Santo. No una profecía para manipular los sentimientos de nadie. Pero se oró y se trajo la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios lo sanó. Hermano, me ha sucedido en mi ministerio. Quiero ponerlo como ejemplo. Porque no quiero hablar de lo que oí un casete, de lo que oí un disco, del testimonio de otra persona. Le voy a hablar de mi propio testimonio. En ocasiones, muchas ocasiones, yo he orado por personas que están endemoniadas y han sido libres. Pero me ha tocado orar por personas endemoniadas y no han sido libres, hermano. Entonces tenemos que ser realistas y tenemos que ser prácticos a la hora de enseñar y predicar la palabra de Dios. No siempre Dios sana. Es una promesa, pero está en la soberanía de Dios. El segundo punto, aparte de la soberanía de Yahweh, está el aguijón de la gracia. Y aquí vemos el poder de Dios perfeccionándose ya en la debilidad de algunos creyentes. Se ha creado un mito de que si usted está enfermo es porque Dios, en este caso, es un aguijón tipo el apóstol Pablo. Pero vamos a ser sinceros, el apóstol Pablo tenía ese aguijón por la sencilla razón de que él había ido al tercer cielo. Había escuchado palabras inefables que el hombre no podía repetir. Y para que él no se sobrevalorara, para que él no se llenara de orgullo, se le dio ese aguijón, ese emisario del mismo diablo, como el apóstol Pablo confiesa. Y para él, sí, para él era un aguijón en la carne, era una prueba en la cual el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pero no siempre. Ahora vamos a virar la moneda. No siempre es un aguijón en el cual Dios pretende glorificarse en la persona. A veces es un juicio. A veces también es un juicio. O a veces, aleluya, es alabado sea el nombre del Señor, que el Señor sabe perfectamente que si esa persona va a ser sana. Y mire, ahí está la gracia de Dios. Luego puede usar su cuerpo para el pecado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ficticio, hipotético. Hay una persona coda, un hombre o una mujer completamente inválido que no puede caminar. Ahora Dios, en su conocimiento, en su soberanía, en su sabiduría, sabe perfectamente que esta persona, si es sano, va a regresar al mundo y se va a ir a los bailes y se va a perder. Oran por él evangelistas, hombres, mujeres que han ayunado, que han vigilado, que el hombre, inclusive inválido, tiene tremenda fe. Es un excelente cristiano, pero el Señor del cielo sabe que si se sana de esas piernas, se va a ir para el mundo. En su soberanía, Dios, aunque ore por el cielo y tierra, no va a ser sano, porque Dios prefiere que esa persona alcance la salvación de su alma. Entonces, le estoy poniendo la historia de diferentes matices para que usted entienda qué es lo que hay detrás de la sanidad divina, porque realmente hemos hecho un ídolo de la sanidad divina y campañas de milagro, y venga, que su enfermo va a ser sano. No. A veces sucede como el caso de nuestro Señor Jesucristo, que entró a Nazaret y dice la Escritura que hizo pocos milagros porque la fe de ellos era muy poco. Pero otras veces Dios no hace sanidad porque ven un impedimento futuro para la salvación de esa persona. O solamente hay un misterio que no nos es revelado, y es que ni la persona está en pecado, ni la persona tiene falta de fe,
ni la persona está bajo juicio, ni el predicador no tiene unción. Sencillamente en su soberanía Dios dice no. Y tenemos que aprender como iglesia de Jesucristo a no estar transmitiendo un evangelio diferente del que está en la palabra de Dios. A veces, hermanos, Dios dice sí, pero a veces Dios dice no. Y la iglesia está acostumbrada a que sí, que sí, que sí, aleluya, y que todo lo que le pide a Dios, Dios no me lo va a dar. No, Dios te va a dar lo que Él entienda en su sabiduría que tú debes recibir por tu bien. Y fíjese, como digo, no estoy diciendo lo que tú te merezcas, sino lo que es por tu bien. Allí en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, dice la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satán, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y lo único que he escuchado ha sido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora vemos, aleluya, a través de la Escritura, que existe, punto número 1, la soberanía de Yahweh. Punto número 2, el aguijón de la gracia. Pero como punto número 3, el caso cuando es la enfermedad para la gloria del Señor. En Juan capítulo 9, verso 3, Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 3, encontramos un caso curioso, y que tampoco es el caso de todas las personas, porque estoy siendo directo con esta palabra de exhortación a fin de que usted se afirme en la fe y aprenda a ser agradecido delante del Señor. Sí, le toca tener una enfermedad y ve que no es sanado de ninguna manera. Juan capítulo 9, verso 3 dice: respondió Yeshua, este no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En Juan, por otra parte, en el mismo Evangelio, según Juan capítulo 11, verso 4, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el primer caso vemos que Cristo Jesús caminaba y había una persona que estaba enferma y sus discípulos, al igual que en la actualidad, porque todo el mundo piensa así: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque la idea abstracta del ser humano es que si una persona está enferma, o si una persona está desvalida, o si una persona está mal económicamente, o si una persona le están sucediendo una serie de efectos o sucesos negativos, es porque hizo algo. Porque hizo algo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos le dicen al maestro: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué él está en esa condición? Cristo le dice claramente: ni él ni sus padres. No es problema de lo que él hizo, es que en el caso de él está enfermo para que yo pase y glorifique mi nombre y el nombre de mi Padre Todopoderoso sobre él. Es un caso específico en el cual a veces la enfermedad, la situación, cualquiera que sea, estamos hablando hoy de sanidad divina, así que no quiero desviarme para situaciones financieras o otras situaciones. Vamos a enfocarnos solamente en la sanidad divina. Algunos casos hay personas que no son sanos, no por falta de fe o porque están en pecado, sencillamente porque en el caso de ellos Dios pretende glorificarse más adelante, como es este caso. El otro caso que ya conocemos de Lázaro, en hebreo Eliezer, que es su nombre correcto, de Juan 11:4, y nos dice que la enfermedad de él no era para muerte. Al final él murió, pero resucitó, y de ahí sacamos el famoso texto bíblico: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, a veces la enfermedad es para la gloria de Dios, a veces, no siempre. Entonces tenemos que entender que no siempre la enfermedad es como un aguijón en la carne. A veces sí, a veces no. A veces la enfermedad es para la gloria de Dios, pero no siempre es para la gloria de Dios. Sencillamente otras veces el Señor calla, hay un silencio, hay un clamor del hombre, de la mujer de Dios con respecto a la salud de su cuerpo, y podemos ver, hermanos y hermanas, que no son sanados, pero la soberanía de Dios. Dios es el que determina. Como iglesia tenemos que aprender. Nosotros pedimos. Hay por ahí un coro que es muy popular, pero que a mí no me gusta, porque ese coro enseña una mentira.
Ese coro dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pida. Eso es incierto. Porque muchas cosas que nosotros, aleluya, a veces cantamos no tienen base bíblica. Son coros comerciales para sacarle dinero, en el cual el creyente ni se inspiró en la palabra del Señor. Sí tenemos un Dios que todo lo puede, pero la segunda parte, y Él me da todo lo que lo pida, no es cierto. A veces el Señor nos contesta sí, pero a veces el Señor contesta no. Pero lo peor es que a veces el Señor ni sí ni no, queda en silencio, y entonces el alma afligida se debate entre qué está pasando. Y como pueblo cristiano, como ministros, como obreros o como sencillos creyentes, tenemos que entender que Dios es soberano. Tenemos que respetar. Sí, vamos a clamar. Estas señales seguirán a los que creen. Si alguno está enfermo, que vengan los ancianos sobre sus llagas. Por sus llagas fuimos sanados. Es verdad. Pero por encima de todas estas promesas tenemos que entender que Dios es soberano. Y si quiere sanar, sana. Y si quiere quedar en silencio, se queda. Y como la vasija de barro no puede protestar en contra del alfarero, tampoco nosotros como humanos podemos decirle a Dios por qué. Debemos aprender a escudriñar la palabra de Dios para que nuestra fe no sea rota, no sea doblegada por cualquier viento de doctrina o por cualquier persona que malintencionada diga, no, tu fe es muy poca, hermano, hermana. No, revísate. Aunque sabe Dios cómo anda tu vida espiritual. No, hermanos, no. A veces Dios sana, a veces Dios no sana. He estado en ayuno de 7 días, de 5 días. He orado por enfermos, como les decía, y han sido sanos. He orado por enfermos en otras ocasiones y no han sido sanos. He orado por endemoniados, han sido libres. He orado en otras ocasiones, no han sido libres, hermano. Dios es soberano y es un principio que vengo a establecer delante de la presencia de Dios. Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y no hay quien le diga nada. Tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Como punto número 4, la disciplina del Padre. A veces, a través de una enfermedad, porque estamos enfocados en la enfermedad. A veces, nuestra enfermedad es parte de disciplina. ¿Ves? A veces es parte de la disciplina. Y en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Igualmente en 1 Corintios, capítulo 11, verso del 31 al 32 dice la Escritura, de manera que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más bien siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La Escritura en el primer verso, en Hebreos 12:6, nos habla y nos dice que Dios es un Dios de amor. Y a veces esa disciplina que viene a través de una enfermedad específicamente, puede venir de otra forma, pero estamos hablando de una enfermedad o del tema de la sanidad divina. A veces esa enfermedad sí viene como producto de una disciplina que el Señor está haciendo que esa persona aprenda, porque la finalidad del Padre justo, la finalidad todopoderosa de aquel que vive por los siglos de los siglos, es que cada alma sea salva, que todo el mundo alcance salvación. No importa si para alcanzar la salvación y la vida eterna en esta vida andamos manco o cojo o ciego. Lo importante es que alcancemos la salvación. Y muchas veces, al igual que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y no bajó por amor a nosotros, muchas veces la misericordia de Dios se muestra con el pueblo de Dios, permitiendo una enfermedad a fin de que esa persona se arrepienta. O sea, podemos establecer que a veces a través de la enfermedad se muestra el amor de Dios diciéndote, hijo mío, cambia. Tienes que cambiar. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Y viendo en 1 Corintios 11, verso 31 al 32, cuando dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no habría necesidad de ser juzgados por el Dios del cielo. Eso le ayuda al creyente a reflexionar cómo está su vida. Cómo anda delante del Padre de las luces. Cómo anda. Cómo es su conducta. Cómo está su corazón.
Estamos estudiando las diferentes etapas de las iglesias que se encuentran en Apocalipsis, que van hablando. El mensaje de cada una se va refiriendo a una época específica de la historia en la iglesia de la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos viendo cómo en esas mismas cartas dirigidas a esas iglesias se muestra el amor, la promesa, la misericordia de Dios, la clemencia, su paciencia. No podemos hacer un ídolo de la sanidad divina. Solo Dios es digno de ser adorado. A veces un hombre o una mujer se levanta con el don de sanidad divina y el Señor empieza a usarlo de una manera poderosa y dañamos su ministerio porque empezamos a idolatrarlo. El siervo de Dios, el parqueo del siervo de Dios, la silla del siervo de Dios, que no toquen el siervo de Dios. Y dañamos el ministerio del hombre o de la mujer del Señor, porque como seres humanos tenemos la tendencia de ser idólatras. Por eso, iglesia de Jesucristo, en esta tarde te estoy hablando, aleluya, que a veces, como punto número 4, la sanidad no viene porque es producto de una disciplina. Oramos, clamamos y el Señor lo que está es mostrándonos su gracia y su misericordia a través de esa enfermedad, porque nos está disciplinando. Y a través de esa enfermedad el Señor está diciendo: no es que te odie, sino es que te amo. Y porque te amo estoy permitiendo esa enfermedad para que tú reconsideres tus caminos. Pero como punto número 5 vemos también, aleluya, la fe no condicionada. La fe no condicionada. Y podríamos decir, o deberíamos decir: yo adoro al dador de las bendiciones, no lo adoro por las bendiciones. Fe incondicional. Y viene para mí en mi mente aquel pasaje que tanto me encanta recordar en el libro de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos antes de entrar en el horno de fuego. Oh, Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si aún no lo hiciese, tampoco vamos a adorar esa estatua que tú has hecho. Oh, qué maravilla, pueblo de Dios, qué fe tan hermosa, qué convicción. Me sane o no me sane, sea que este es el momento designado desde antes de la fundación del mundo para ser libre o para morir, voy a seguir obedeciendo al Señor hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. La fe no condicionada, como punto número 5 a esta disertación de la palabra del Señor. Tenemos que adorar al dador de las bendiciones y no a las bendiciones como tal. En el libro de Job, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra del Señor: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré ya. Yahweh Dios, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Vamos a ver en este caso del patriarca Job. Ya saben todos la historia. Hasta los niños de la escuela dominical la conocen. Job no estaba en pecado. Job le habían venido todas aquellas desgracias, no porque era una persona pecadora, porque estaba bajo juicio de Dios. No era una persona que el Señor no quería libertarlo de aquella situación y solamente le respondió: Job, bástate mi gracia. No, sencillamente Job era el objeto de una disputa a nivel espiritual, y de eso hablaríamos en otra ocasión, de guerra espiritual en el mundo, en los lugares celestes. Alabado sea el nombre del Señor. Una guerra, una disputa entre el todopoderoso Creador y Luzbel, aquel ángel, aleluya, querubín, grande protector, revelado en el libro de Ezequiel. En otra ocasión podríamos ahondar de esta situación, pero vemos cómo la fe incondicional de Job: desnudo salí y desnudo regresaré. Dios me dio, pero también ese mismo Dios quitó. Sea su nombre bendito. O sea, tenemos, como decía en el punto anterior, tenemos que aprender a adorar al dador y no a la gracia dada. Tienes un don de evangelista,
No te vanagloríes, porque tú no tienes nada, porque lo que tienes de Dios. ¿Tienes un don de pastor? Pues no te vanagloríes, no te hinches, porque realmente lo que tienes Dios te lo dio. Tienes el don de exhortar, de ser maestro de la palabra, o el don de profecía, o cualquier otro don ministerial. ¿Por qué te hinchas? ¿Por qué quieres andar en un jet privado? ¿Por qué te sientes superior si lo que tienes, oh mortal, es de parte de Dios del cielo? Todo Dios te lo ha dado. Y tenemos que aprender a tener esa fe incondicional, una fe sin condiciones. Me sane o no me sane, me libre o no me libre. Él es mi Dios. Le voy a adorar no por lo que me da, sino por lo que Él es. Dios sobre todas las cosas. Ahora, el pasaje que leía en Daniel 3, 17 al 18, nos habla del famoso horno de fuego. Ahora quisiera pasar al punto número 6, el gemido de la creación. Y esto tiene que ver mucho con la sanidad divina. Porque aunque usted no crea, hermano y amigo que me escucha, toda la creación, todos esos animalitos, sean aves, sean cuadrúpedos, sean peces del mar, gimen porque la creación sea restaurada. ¿Sabes por qué el león se alimenta de otros animales? Por tu pecado, por mi pecado. ¿Sabes por qué el tiburón se alimenta de otros animales, inclusive de seres humanos? Por tu pecado, por mi pecado. Este caos, este desorden que hay en toda la creación gime porque retorne Yahshua el Cristo, porque la iglesia se levante en santidad y pureza a las regiones celestes y luego regresen a establecer en la tierra paz, la paz que tanto necesitamos. El gemido de la creación es otro punto que tiene que ver con la sanidad. Esta aflicción me recuerda y nos recuerda a cada uno de nosotros que nuestro hogar es el cielo. El gemido, en el punto del gemido de la creación, quisiera explicarte y decirte que a veces nuestra enfermedad me recuerda que este es un cuerpo de carne y hueso, que por muchas vitaminas que tome, que por mucho ejercicio que haga, que por mucha dieta vegana y que me cuide la salud como oro, está destinado a ser destruido un día, porque escrito está: ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Tenemos que entender que somos alma, espíritus enjaulados en un cuerpo maravillosamente diseñado por Yahweh, pero que es un cuerpo temporal. Entonces esa enfermedad en el cuerpo de aquel que no ha sido libre todavía está señalando y está recordándole que su destino no es esta tierra llena de aflicción, llena de tristeza, llena de sinsabores, que su destino está en el cielo. Lo que sucede es que hoy en día la iglesia, mucha parte de la iglesia, está mirando hacia abajo, está mirando a las bagatelas de este mundo, está mirando a la fama, está mirando a ser reconocido entre los hombres y no ser reconocido delante de Dios. Y es un problema que está dañando el pueblo del Señor. El anhelo de ser reconocidos, de ser alabados. Ahí viene el siervo, el reverendo, la sierva, el ministro, la levita, el ungido, la ungida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El gemido de la creación sí nos recuerda. A veces estamos enfermos y no es porque hemos pecado, porque nuestros padres pecaron, no porque estamos bajo juicio. Son esas respuestas que quedan en silencio, que inclusive Dios ni nos dice: bástate mi gracia, y oras y oras y oras, y al final mueres con esa enfermedad, como sucedió con el rico y Lázaro. Ni se le dijo: bástate mi gracia. Un silencio absoluto mientras día tras día en su vida aquel pobre Lázaro esperaba migajas caer de la mesa del rico. Hoy en día las falsas doctrinas de prosperidad, hoy en día se diría: no, el rico estaba bien espiritualmente y Lázaro era mendigo porque estaba en pecado.
Porque eso es lo que se enseña hoy. Si tienes es porque Dios está contigo. Y si no tienes es porque Dios no está contigo. Si tu iglesia está llena es porque Dios está contigo. Y si tu iglesia está vacía es porque Dios no está contigo. Hermano y hermana, escucha bien. Escrito está en la palabra de Dios. Donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo Jesús, ahí les va a estar presente. ¿Soy pastor solamente cuando tengo una iglesia? ¿O puedo ser pastor desde mi casa predicando por las redes sociales y ministrando a personas que están inclusive en otros países? El ministerio no es definido por una congregación o por un local o por la cantidad de personas o seguidores que tú tienes. El ministerio está definido porque tú sirves al Señor, tengas miles de personas o prediques como yo a través de las redes sociales. Quizás mañana acepte otra congregación para pastorear, pero ahora estoy pastoreando a través de las redes sociales a aquellos que escuchan la buena palabra y obedecen. Dios es fiel y Dios es maravilloso. Ahora, sin salirme mucho, de lo que venimos hablando, aleluya, del silencio a veces de Dios, aleluya, podemos ver que la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 8, versos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, enfermedades en este cuerpo que no son sanadas, que Dios no responde, que nos revisamos y sabemos que tenemos comunión con Dios, que no estamos bajo disciplina. Enfermedades en las cuales Dios no dice absolutamente nada, ni sí ni no, solamente un interrogante en el universo. Tenemos que entender no solamente la soberanía de Dios, sino que formamos parte entonces de ese gemido de la creación que anhela ser redimida, rescatada, que es lo que significa esa palabra. Punto número 7 y final. La victoria final. En el punto anterior analizábamos que a veces la enfermedad nos está recordando que nuestro hogar no es en esta tierra, es en las moradas eternas, y que allí tendremos un cuerpo perfecto, semejante al gran yo soy, el que soy. Ahora, en este punto final, la victoria final, para terminar, mi sanidad definitiva va a ser en la resurrección en gloria. Vamos a ser sanos, hermano y hermana, que no eres sano y que andas bien delante del Señor, que oras y clamas cada día por esa enfermedad. Aleluya, no se turbe vuestro corazón. Quiero decirte en esta tarde, en el nombre del yo soy el que soy, Yud-Het Vah-Hei Yahweh, el gran yo soy de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Raquel y de Rebeca, porque también es Dios de mujeres. El Dios de Agar, la despreciada, el Dios de Ismael, el Dios tuyo y mío, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Quiero decirte en esta tarde, para finalizar y terminar este mensaje ya, mi sanidad definitiva comienza en la resurrección en gloria. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo, 2 pasajes más para terminar. 1 Corintios capítulo 15, versos 42 y 43, cuando dice: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra, en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Apocalipsis capítulo, por su parte, 21, verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos y hermanas, aleluya, la victoria final se acerca. Aleluya, algunos se irán en el momento del arrebatamiento, cuando llegue en su tiempo. Otros quizás partiremos antes, para aquel lugar designado desde antes de la fundación del mundo.
Pero dice la Escritura, la palabra de Dios nos enseña en este punto número 7, que en la victoria final está nuestra sanidad. No fuimos sanados en esta tierra. No tuvimos explicación, quizás fuimos criticados, quizás fuimos, aleluya, juzgados de que estábamos enfermos porque andábamos mal en pecado. Pero en aquel día nuestras lágrimas van a ser enjugadas, van a ser secas. Y cuando seamos revestidos con cuerpo glorificado, podremos gritar en coro: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Pueblo de Dios, pueblo de Jesucristo, pueblo del gran yo soy el que soy. En esta tarde traigo esta palabra para que tu corazón se llene de gozo, esperanza, alegría, al entender, aleluya, al comprender, bendito sea el nombre del Señor, que no siempre vamos a ser sanados y que la sanidad no está determinada por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, como ya te he mencionado en esta exhortación de la palabra de Dios. Y antes, aleluya, de despedirme de cada uno de ustedes en este día, en este momento, quisiera, alabado sea el nombre del Señor, que entráramos en un tiempo en el cual primeramente nosotros, aleluya, realmente entráramos en una reflexión en la cual miremos hacia nuestro interior y veamos, aleluya, cómo estamos delante del Señor. Y que en esta reflexión nosotros no dejemos que el diablo, que el hombre malintencionado o el hombre que no comprende la profundidad de la Escritura y nos juzga por nuestra enfermedad, nos haga sentir menos que nadie. Hay misterios de Dios. A veces Dios dice que sí, a veces Dios dice que no. Y eso no significa que Dios no te ama. Eso no significa que Dios no te quiere. Dios te ama y te quiere. Y porque te quiere y te ama, muchas veces ni siquiera te va a responder. En el silencio te va a dar la respuesta para que tú le busques, para probar tu fe, para que tú le muestres tu fe incondicional como la de aquellos jóvenes hebreos. Hermano, iglesia de Jesucristo, Dios es soberano. Sí, Jesucristo sana, salva y vuelve otra vez como predicamos desde los púlpitos, pero no siempre sana. Alabado sea el nombre de Dios. Mediten y oremos. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vengo sobre aquellos mis hermanos que están enfermos, aquellos hermanos que por años están clamando y pidiéndote que tú les sanes y que tú les liberes. Vengo en ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, Yuheba, Baruch Adonai, Elohenu, Melech Olam Bae. Te pido que tu mano de poder y de misericordia, oh Padre Celestial, consuele aquellos corazones que no van a ser sanados en esta vida por alguna razón que solo tú conoces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, pon tu mano de poder y de misericordia, Señor, en aquellos ministros que quizás no están enseñando la verdad de la sanidad divina. Y aquella persona que hoy está escuchando este mensaje, mañana, pasado, no sé, en el futuro, que alcance a escuchar este mensaje de la palabra de Dios, porque alguien lo comparta, pueda darse cuenta que no es que está en pecado, que no es que ha sido algo malo, sino que Dios tiene un propósito. Dios le está recordando que el final de la premiación es en el cielo. Dios le está recordando de que Él, aleluya, es soberano. Dios le está recordando de que Él es parte de la creación que gime. Dios le está recordando, aleluya, que su gracia se muestra muchas veces a través del silencio. Padre Santo, extiende tu mano de poder, como siempre te he rogado. Coróname con ese don de sanidad divina, para que cuando tú quieras, no yo, pueda yo ministrar a aquellos que están enfermos. Padre, trae paz, shalom a cada corazón que escuche esta palabra. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, glorifica tu nombre. Y mientras mis hermanos
Mientras mis hermanos revisan su corazón y revisan cómo están espiritualmente, yo quiero predicarte, quiero decirte, Dios del cielo y de la tierra, de lo más profundo de mi corazón: sé propicio, sé propicio, sé propicio. Que como iglesia de Jesucristo podamos decir como aquel hombre: sé propicio a mi pecador, hágase tu voluntad. Aunque no la entienda, hágase tu voluntad, aunque no la comprenda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial, consuela, sana, liberta, pero le háblale a tu pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y como siempre digo, hermanos y hermanas, fui llamado a ser predicador de la palabra de Dios a los 21 años. Ya tengo 62. Y hasta el día en que muera, voy a estar diciendo, aunque muera de una enfermedad, Jesucristo sana, Jesucristo liberta. Él es real, el cielo es real. Iglesia de Jesucristo, vuélvete a la palabra de Dios. Vuélvete a la palabra de Dios y no a aquellos que hablan canción de amores. Vuélvete a este libro. Regresa a Jesucristo. Regresa a los principios de la fe antes que sea demasiado tarde. Este es ministerio Yo Soy el que Soy y tu siervo Jorge Luis Rivero. Dios te bendiga poderosamente. Shalom.